día de hoy les voy a hablar acerca de su vida personal, los autores que influyeron en él y ciertos puntos que eran la élite del poder, el cuello blanco y la imaginación sociológica. Nació en Waco, Texas, en Estados Unidos, el 28 de agosto de 1916. Fue estudiante de la Universidad de Texas A&M, que era una universidad dedicada a la investigación educativa. En Austin se graduó de la Universidad de Texas en 1939. En 1941 recibió su doctorado en sociología de la Universidad de Wisconsin-Madison. Después de graduarse, Mills fue nombrado profesor de sociología en la Universidad de Maryland. 4 años más tarde, trabajó como investigador en la Oficina de Investigación Social Aplicada de la Universidad de Columbia. Era un crítico polémico y un sociólogo de perfil clásico que observaba, analizaba y describía relaciones básicas del entorno, los valores emergentes de la sociedad, las nuevas estructuras de clases y las relaciones de poder. Era un ácido analista de la vida cotidiana, y en su pensamiento se descubría una larga línea que va desde Marx a Weber, los autores que más influyen en su formación y en la proyección indagatoria de su preocupación intelectual. Su tema más predilecto era la sociedad norteamericana y sus problemas. Le apasionaban las culturas primitivas y su legado en la sociedad, motivo por el que participó en las investigaciones para apoyar las labores de defensa del patrimonio monumental de la humanidad, así como con el Consejo Internacional de la UNESCO, que elaboró destacando que él estudió los problemas sociales relativos al cambio social. Decía que la racionalidad ya no producía y no aseguraba la libertad. Ponían énfasis a la élite intelectual y en sus derrotas. Él decantó decididamente contra el empirismo abstracto. Las derrotas eran responsabilidad social. Otra cosa que podemos hablar de él es acerca de la élite del poder. Él fue un sociólogo estadounidense de perfil clásico que analizó y describió las relaciones básicas del entorno. Las relaciones básicas del entorno son los valores de la sociedad, las nuevas estructuras de clase y las relaciones de poder. Él aborda los altos círculos de poder de la sociedad estadounidense, mostrando la existencia de una élite que controla y comanda los recursos de las grandes instituciones burocráticas o dominios sobre los que asientan la sociedad industrial. La élite de poder eran los altos círculos o la élite dominante y también los dominios de la sociedad industrial. ¿Qué quiere decir élite? La élite era la clase alta y la clase alta era la que tomaban las decisiones que daban el rumbo a la sociedad. Y por ende se dan la creación de instituciones principales que eran la económica, el aparato militar y el gobierno. Para él, el concepto de poder era que entendemos por poderosos naturalmente los que pueden realizar su voluntad, aunque otros les hagan resistencia. Y en consecuencia, nadie puede ser verdaderamente poderoso si no tiene acceso al mando de las grandes instituciones. En la sociedad local, que era toda pequeña ciudad, es una jerarquía local de posiciones sociales que en la cima hay en la élite local del poder. Las características eran la nueva clase alta y la vieja clase alta. La nueva clase tenía como objetivo tener su estatus alto y por ello tener otros intereses económicos diferentes a las de otra clase. Es decir, que para esta clase el dinero era algo importante. Y para la vieja clase eran las familias naturalmente ricas. El dinero no lo ven como algo importante, sino como todo lo contrario. El cuello blanco. El cuello blanco afirmaba que la burocracia había sobrepasado a los trabajadores urbanos. Los trabajadores urbanos eran de clase media. Esto les quitaba todo pensamiento independiente, convirtiéndolos casi en robot. Oprimidos, pero felices, se decía. Estos obtienen un salario, pero en cambio se ven alejados del mundo debido a su incapacidad de afectarlo o cambiarlo. Hablemos de otro punto importante, que era sobre las sociedades posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Charles puso el rol del obrero y su reconciliación con el sistema capitalista. La reacción a la Guerra Fría. Esto se basaba más en una biografía o en historias personales para un enfoque colectivo. Lo que trataba de explicar era la vinculación entre experiencia y contexto, que daba paso a la imaginación sociológica.
y las relaciones entre trayectoria individual y destino. Pero todo esto era para entender por qué el rol del obrero actuaba de esta manera. En el punto anterior se habló de la imaginación sociológica. Esta es una cualidad mental que nos ayuda a usar la información y a desarrollar una razón para conseguir recapitulaciones lúcidas de lo que ocurre en el mundo y de lo que quizás está ocurriendo dentro de nosotros, que era lo que pasaba en el obrero y su reacción al capitalismo. Esto se definía así, como la primera lección. Esta idea era acerca de que el individuo solo puede comprender su propia experiencia y evaluar su propio destino localizándose a sí mismo en su época. Esto es una capacidad de pasar de una perspectiva a otra. Es la capacidad de pasar de las transformaciones más impersonales y remotas a las características más íntimas del yo humano, de ver las relaciones entre ambas cosas. Y como ejemplo, podemos decir que el darse cuenta de la idea de una estructura social y usarla con sensatez es ser capaz de descubrir esos vínculos entre una gran cantidad de diversos medios. Y esto nos da posible la capacidad de poseer una imaginación sociológica, dando el ejemplo de que cuando la gente estima una tabla de valores y no advierte ninguna amenaza contra ellos experimentan el bienestar. Cuando la gente no siente estimación por ningún valor ni percibe alguna amenaza, es la experiencia de la indiferencia. Y si parece afectar a todos los valores, se convierte en apatía. La imaginación sociológica es una cualidad mental que es necesaria hoy en día en esta sociedad.